Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Di lo que sientas. Yo soy Silvia Ramos, tu host, y el día de hoy vengo a hablarte de un tema muy importante que yo he descubierto y estoy muy contenta como cada día de los que grabo podcast, porque para mí este es un espacio donde vengo a... Esto yo lo siento como terapia, no sé si tú lo sientas igual, pero en los episodios anteriores, conforme han pasado las conversaciones, siento como cuando salgo literal del psicólogo, o sea, siento como me llevo esta información en la que voy trabajando en mí, y yo espero que tú también sientas este espacio como para ti, un espacio para aprender, pero también para llenarte de herramientas y hacerte preguntas y llenarte de confianza. Entonces, espero que disfrutes mucho este episodio. Me gustaría que si has escuchado algunos episodios y te han gustado y no te has suscrito, me ayudes suscribiéndote. Y si es primera vez que estás aquí, te agradecería que tú te quedes hasta el final y evalúes si te gusta este proyecto, también te suscribas. Recuerden que este proyecto es patrocinado por Di lo que sientas, un juego de cartas de conversaciones profundas y llevando un poquito más allá estas conversaciones, pues mucho más profundas hacia nosotros mismos, ¿no? Y profundizando en nosotros, y es por eso que hoy traigo un tema que me encanta. Este tema, como todos los podcasts que grabo, son basados en ciencia, y me gusta mucho decir esto porque aunque yo tengo muchas creencias y estoy constantemente leyendo, también estoy escuchando nueva información, pues también hago investigación propia y también veo investigaciones de gente que todo lo basa en ciencia. Les comentaba que me gusta mucho esto porque no voy a venir aquí a hablar de cosas que no han sido probadas y que también yo no he probado. Entonces, las cosas que yo les comparto de entrada, yo las he probado y me han funcionado. Y justo hace tiempo yo me hacía una pregunta y decía, ¿por qué a veces siento que no tengo tanto control sobre mis emociones? Porque a veces siento que simplemente llegan, se instalan y las siento, y a veces se siente mucha tristeza, a veces se siente enojo y no puedo hacer nada. Entonces fue así como con esta pregunta empecé a buscar respuestas y encontré a una psicóloga que de hecho me encanta, se llama Lisa Feldman, y ella habla mucho sobre las emociones y sobre cómo hay creencias o mitos que tenemos sobre las emociones. Y me encanta porque ella me empoderó literal. Ella nos hace entender que tenemos más poder del que creemos. Ella lo dice de otra manera, pero a mí me gusta llamarle así como, oye Silvia, tienes más poder del que crees para gestionar tus emociones, para combatir el estrés, para tener más confianza y hacer los proyectos que tú quieras y lograrlos. Entonces, como este empoderamiento que me dio ella, y a través de sus investigaciones y de lo que ella ha compartido en el mundo o al mundo, pues yo he aprendido muchísimo y es lo que te quiero venir a compartir. Ella, en una de sus conversaciones con Adam Grant, ella mencionaba que muchas de las veces no sabemos nombrar las emociones, y creo que para mí eso fue como un primer hallazgo que se me hizo interesante, porque descubrí que era verdad, que yo no sabía nombrar las emociones. Y ahí te va un ejemplo. Cuando hablamos en público, por ejemplo, yo, para los que no sepan sobre mí, yo soy conferencista y doy conferencias en empresas sobre tema de estrés, todo el tema como de bienestar. Y cuando voy a empresas, sin importar el número de personas, yo me pongo un poco como ansiosa, ¿no? Y cuando a mí me sudan las manos y como que tengo una bola de mariposas en el estómago, de pronto le llamo ansiedad, ¿no? Justo como lo dije ahorita, ¿no? Siento que me tiemblan las manos o también me tiembla un poco la voz y luego me da un poquito de sudoración. Entonces, antes de dar una conferencia, yo digo, estoy ansiosa. Y la mayoría de personas, según un estudio que se hizo, a personas que iban a hablar en público, antes de hablar en público, les preguntaban qué sientes en tu cuerpo antes de hablar en público. Y la gente decía, pues sí, efectivamente, a lo mejor tengo sudoración, a lo mejor siento como algo en el estómago, lo cual Lisa llama como, pues, palomas, no, mariposas en el estómago, como cuando te enamoras. Entonces, pues, esas personas al final, cuando les preguntaban qué emoción le pondrías o qué crees lo que estás sintiendo, la gente decía ansiedad. Y lo
difícil o lo complicado de ponerle un nombre erróneo a tu emoción es que nuestro cerebro lo toma como ansiedad. O sea, tu cerebro, y un poquito explicándolo, tu cerebro todo el tiempo está buscando significado, porque tu cerebro quiere saber si estás en peligro o no estás en peligro. Entonces tu cerebro, por medio de tu retina y por medio de tus sentidos, de tus manos, de todo lo que está a tu percepción exterior, le manda estas señales a nuestro cerebro. Entonces, cuando estamos a punto de hablar en público y nos da sudoración y nuestra pupila, nuestra retina ve un montón de personas, automáticamente le manda esta señal a nuestro cerebro de que tenemos ansiedad. Entonces, el cerebro empieza a generar cortisol y empieza a segregar algunas sustancias en nuestro cuerpo, algunas hormonas que hacen que pues nos empiece después de la sudoración a palpitar el corazón y sintamos como que tenemos un poco de taquicardia, ¿no? Entonces, nuestro cerebro va a actuar porque nuestro cerebro quiere prepararse para ver si estamos en peligro o no. Y algo que me encanta que dice Lisa es que no precisamente estamos mandándole una buena señal a nuestro cerebro. Le hicieron un estudio a estas personas que les decía que hablaban en público y a las que decían, en lugar de estar ansiosas, que estaban emocionadas, automáticamente el resultado de su cuerpo, lo que su cuerpo manifestaba era diferente. O sea, desde el mood, desde cuando se paraban a hablar en público, a diferencia de las personas que dijeron que tenían ansiedad y se paraban a hablar en público. Entonces, si nosotros sabemos nombrar nuestras emociones, también vamos a poder mandarle una buena señal a nuestro cerebro de que no hay por qué alarmarse. Y a su vez, el cerebro va a actuar y, como ustedes digo, no quiero entrar mucho en detalle, pero en esta investigación que yo hice, pues me di cuenta que al final nuestro cerebro le manda las señales a nuestro cuerpo y entonces es como cuando dicen, tienes que creértela y nosotros decimos, ¿cómo me la creo, no? Entonces, primero mándale esta señal a tu cerebro para que él entienda que no hay peligro, para que después también tú y tu cuerpo se relajen y no pase todo esto del cortisol y estas hormonas que hacen que nos pongamos más tensos y que nuestro cuerpo al final sufre estos cambios, ¿no? Y estas consecuencias por estas señales. Y me encanta cómo lo menciona esta psicóloga, porque en vez de decir tengo ansiedad, pues tenemos que aprender a nombrar nuestras emociones. A lo mejor algunos pueden decir estoy emocionado, a lo mejor unos pueden decir estoy feliz. Y no es que mientas sobre tu emoción, sino es que realmente sepas qué estás sintiendo. Y aquí el problema principal es que muchos de nosotros solamente tenemos pues algunas emociones en nuestra cabecita, como por ejemplo la tristeza, la felicidad, la ira, el enojo, o sea, como muy pocas, tenemos muy pocos nombres. Y hay una rueda que a mí me encanta, que es la rueda de las emociones, donde, bueno, si es felicidad, ¿qué exactamente sientes de felicidad? ¿Agradecido? ¿O sientes sorpresa? ¿O qué sientes exactamente? Y a mí me gusta mucho iniciar los días preguntándome cómo arranco mi día. Y a veces me pongo una emoción y eso me ha permitido descubrir un montón de emociones. Y entonces eso es algo que me encanta. Ahora fíjense, cuando nosotros nombramos una emoción, por ejemplo, decimos estoy triste o estoy enojado, muchas veces no sabemos exactamente qué es, ¿no? Porque a lo mejor puede que haya veces en las que sí nos sintamos enojados y estemos muy conscientes, pero hay veces en las que lo decimos en automático, decimos, estamos enojados. Cuando tratamos de decir que nos sentimos como una mierda, es lo que creo, ¿no? Como que pues no sabemos cómo decirlo, a lo mejor simplemente me siento mal, pero lo nombramos de manera equivocada. Entonces, el primer punto para poder tener más poder de nosotros y mandarle estas buenas señales a nuestro cerebro es empezar a reetiquetar nuestras emociones. Permitirnos sentir, porque incluso si nosotros decimos estoy enojado, tu cuerpo es como no estoy tan enojado, o sea, como que a veces no sabemos ni nombrarlas. Y ¿saben qué es algo que me ha gustado muchísimo? Yo me considero una persona muy creativa, en serio, muy creativa,
Y algo que me he permitido últimamente explorar es como también describir cómo me siento. Un ejemplo, si no encuentro o no tengo alguna emoción en mi mente que se me venga como, no sé cómo me siento y no tengo un nombre de emoción, a lo mejor no me siento tan feliz o no me siento, pienso a lo mejor en algún emoji, como el emoji de me, así como de ni bien ni mal, ¿no? Entonces, creo que los emoji también representan mucho las emociones más que a veces las palabras que tenemos o sí, pues digamos, el nombre de las emociones. Y otra cosa que me ha gustado mucho hacer es describirla a mi modo. Por ejemplo, yo a veces me siento como un vaso de agua cuando no está lleno y no está vacío, es decir, está a medias. Entonces, cuando yo le digo y le describo a mi cerebro cómo me siento, pues también como que mi cerebro me entiende y dice, bueno, no encontré un nombre, pero me describió cómo se siente y al final me está diciendo que no estamos en peligro, porque ya le describí cómo me siento, porque me tomé el tiempo de describirlo. Y justo hace poco me quitaron las muelas del juicio y me di cuenta que mi cerebro estaba buscando esa respuesta. Mi cerebro me estaba preguntando, Silvia, ¿qué está pasando? Cada vez que yo quería sentir el espacio de las muelas para ver si me seguía doliendo o no, mi cerebro me estaba exigiendo una respuesta y me estaba diciendo, Silvia, todavía estamos en peligro, todavía va a doler o no va a doler. Y entonces ya al final, hasta que ya me tocaba y ya no sentía dolor, mi cerebro dejó de preguntármelo. Entonces creo que ese es un ejemplo de por qué nuestro cerebro nos quiere hacer sentir todo el tiempo protegidos y pues quiere entender cómo nos sentimos porque pues está viendo a través de nosotros. Y algo de lo que nos dice Lisa en esta investigación que hice es que tenemos que formar nuestras mariposas. ¿Se acuerdan de estas mariposas que tú sientes cuando estás enamorado o que sientes cuando vas a hablar en público o que alguna vez sientes como algunos nervios, a lo mejor en tu escuela, tu universidad o en tu trabajo, vas a pasar a presentar algún proyecto y sientes como algo que en el estómago te da vueltas? Ella le llama pues formar tus mariposas a eso que sientes, formar tus emociones o formar tus mariposas. Y a mí me encanta porque justo hay otro autor que se llama Jeremy Jameson, si es que lo estoy pronunciando bien. Él la llama como pues reorganizar las emociones, ¿no? O sea, al final cuando pasa alguna situación y tú quieras decir estoy enojado o en automático tu cuerpo mande una señal a tu cerebro, tú tienes que decir alto. Creo que mejor yo le voy a mandar la emoción. Y entonces ahí te va, poniendo un ejemplo muy claro. Supongamos que tu jefe entra a la oficina y está enojado. En automático, pues tu cerebro te va a pedir una señal. ¿Qué está pasando? Y entonces puede que tú digas, a lo mejor está enojado porque yo algo hice mal, o a lo mejor algo anda mal en la empresa, pero lo más común es que tú seas el culpable, porque así tendemos a pensar muchas veces. Y cuando nuestro cerebro nos pide esta señal, pues le mandamos esta señal y nos alarmamos y luego a lo mejor tu jefe te dice, ¿sabes qué? Luego hablamos. Entonces tú te vas a tu lugar y te vas súper intranquilo, intranquila y dices, no sé qué pasó, a lo mejor algo está mal en mí, ¿qué hice? Te empiezas a culpabilizar, empiezan pues los pensamientos negativos. Y lo que pasa es que a la larga, pues vivimos en un rol de víctima, donde todo lo que pasa a nuestro alrededor, seguramente algo tuve que ver yo, ¿no? Y entonces eso nos perjudica muchísimo porque nos baja la confianza, también nos pierde como, perdemos el poder de cambiar la narrativa porque pues ahora todo lo que sucede a nuestro alrededor es por algo que hicimos nosotros mal. Y estas solamente son suposiciones, o sea, nuestra mente está tratando de entender qué pasa. Nuestro cerebro nos pide que le digamos qué está pasando. Y la diferencia cuando nosotros formamos nuestras mariposas o la diferencia cuando nosotros sabemos reetiquetar una emoción es, por ejemplo, la misma situación. Llega tu jefe, llega enojado, pero pues tu cerebro, a tus ojos, tu retina, mandarle esta señal de lo que está viendo, tu cerebro te dice qué pasa, y entonces tú le dices,
pues el jefe está enojado y no sé por qué. O sea, no te estás echando la culpa a ti. Entonces eso te permite ser una persona mucho más abierta y mucho más empática, porque tú ahí puedes, como no eres culpable de esa situación, le puedes preguntar a tu jefe, oye, ¿pasó algo? O sea, ¿estás bien? Y a lo mejor tu jefe te dice, no, pues a lo mejor me chocaron o me enojé con mi esposa o algo pasó. Y tú es como, ok, algo pasó y ya tú no estás en peligro, te comunicaste eficientemente, pudiste controlar esa emoción, le mandaste a tu cerebro esta indicación de qué es lo que estaba pasando y al final ganaste ese día, ganaste esa victoria de no sentirte víctima por algo que ni siquiera tienes que ver, ¿no? Porque muchas veces pasa, yo que voy mucho a empresas a hablar sobre estos temas del estrés, pues es una constante. Los colaboradores sufren por los comportamientos que a veces tienen sus compañeros o sus jefes, porque creen que ellos son culpables de cómo se sienten los demás o cómo actúen los demás sobre ellos. Entonces, no siempre pasa eso, pero es una constante que a mí me ha tocado ver. Entonces, cuando nosotros empezamos a formar estas mariposas, nos dejamos de sentir la víctima y esos circuitos que hay en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, pues se activan y dicen no somos víctimas y empezamos a actuar desde otro punto. Y eso a mí me gustó mucho porque lo empecé a poner en práctica. Normalmente cuando algo sucedía, pues yo me alarmaba, me enojaba mucho y aunque no ha sido fácil, pues sí, esta investigación me ayudó mucho a entender cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi mente, mi cerebro, cómo está conectado y al final cómo puedo tener este poder. Y ahí fue donde me di cuenta, poniéndolo a prueba, que tengo más poder del que creo para gestionar mis emociones. Claro, te repito, no va a ser fácil, pero con toda esta información pues creo que ayuda muchísimo. Y por último, quiero compartirte otro caso que pasa muy común y es el estrés. Cuando la gente dice que está estresada, a mí me pasa mucho y justo por esto, con Dale Hype, cuando vamos a empresas a llevar temas de estrés y les digo a las personas cómo están, todos dicen estresados. Pero decir que está estresado es una mezcla de emociones, o sea, entonces tienes que desmenuzarle y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo frustrado? ¿Me estoy sintiendo enojado? ¿Me estoy sintiendo enojado, decepcionado? O sea, ¿qué estoy sintiendo realmente? Y hay una tabla también que ayuda mucho, el Mood Meter. Esta matriz nos ayuda mucho a entender si estamos con energía baja, placentero o no tan placentero. Entonces te lo recomiendo mucho, tanto esa como la rueda de las emociones. Esas dos a mí me han ayudado mucho para ir entendiendo un poquito más allá. Y también ponte creativo, ponte creativa y describe las emociones, ¿no? Hay una palabra en japonés que no se les voy a decir porque claramente no sé pronunciarla, pero esa palabra significa acabar de ver un sillón muy cómodo cuando estás cansado. Entonces imagínate tú en un momento donde estás muy agotado y ves a un sillón y dices, ¡qué felicidad!, ¿no? Entonces, esa palabra es la descripción es el significado de esta descripción. Entonces, como te puedes dar cuenta, hay a veces como que si nos ponemos un poquito más creativos, podemos decir, bueno, me siento como el vaso de agua que yo te mencionaba, o me siento a lo mejor como cuando le queda 1% a mi batería, ¿no? Y entonces ahí como que empiezas a darte cuenta y a describir mucho más tus emociones. Y me gusta porque incluso hay algunas canciones que lo describen mucho mejor que nosotros, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho empezar a navegar por esta información, por esta investigación, ponerla a prueba y al final también pues darme cuenta que tenemos una granularidad, que la granularidad es cuando tenemos un significado, más bien utilizamos las emociones muy generales como miedo, tristeza, ira y todo es sinónimo a me siento como una mierda, o sea, básicamente no sé cómo me siento. Entonces, cuando dejamos de tener esta granularidad y empezamos a conocer más específicas nuestras emociones, tenemos más control de lo que creemos. Y es lo que te quiero transmitir hoy. Tienes más control del que crees. Tú todos los días que te levantes, si puedes hacer esta práctica de decir cómo me siento y ver la rueda de las emociones y ponerte en un punto, o si no puedes describirlo, en verdad te va a ayudar muchísimo para que tú entiendas un poquito más sobre ese sentimiento, le mandes esa señal a tu cerebro y todo esté mejor.
Y la verdad es que a mí me ha ayudado, ya llevo tiempo haciendo esta práctica. También cuando algo pasa y siento que en automático me voy a convertir en la víctima, pues saco mi confianza y mi poder y creo que esto se transforma en algo más padre, donde llevo varias semanas, la verdad es que llevo un buen de tiempo controlando mis emociones, siento que ya no me enojo tanto, e incluso ni era enojo, era más como frustración, pero lo sentía como enojo. Y también no te dejes etiquetar, porque seguramente hay muchas personas que te pueden etiquetar y decir, oye, tú te estresas mucho o tú eres una persona que se enoja mucho. No te etiquetes y no dejes que te etiqueten. Tú eres una persona que siente, eso es lo que eres, una persona que siente. Hay personas que no se permiten sentir y a veces se castiga o se ve mal o se ve débil a la persona que llora, y pronto también quiero hablar mucho más de eso porque creo que eso para los hombres está muy castigado, sobre llorar, sobre decir que se sienten mal, y al final creo que pues como sociedad eso nos impide avanzar porque pues imagínate no poder decir lo que sientes. Eso es lo que promovemos aquí en el episodio y aquí en el podcast. Así que bueno, cuando nosotros podemos nombrar lo que sentimos, podemos estar más seguros de qué hacer. Porque si le digo a mi cerebro, le mando la señal de estoy agradecido, lo más seguro es que después de decirle me sienta más agradecido y pueda tangibilizarlo en el sentido de poder expresar mi agradecimiento, y entonces sé qué hacer. Cuando yo sé nombrar las emociones, tengo más poder para hacer. Entonces empieza desde adentro para después ver resultados afuera. Y pues es eso lo que les quería compartir. Espero que este episodio les haya gustado y que lo puedan poner en práctica. La verdad es que el bienestar y la salud mental es hacer cosas pequeñas y tomar decisiones pequeñas, pero que a la larga nos van a llevar a un resultado. Así que muchas gracias por escuchar. Espero que te haya gustado. Si te gustó este episodio, suscríbete. Si quieres explorar más sobre salud mental, ve a los episodios pasados. La verdad es que están muy, muy padres y cada uno de ellos con un invitado, un experto. Así que nos escuchamos la siguiente semana. Espero que estés muy bien. Hasta la próxima. Presentado por Di lo que sientas, un juego de conversaciones profundas, disponible en diloquesientas.com.